es un punto de partida. Desde el colectivo ILE, del cual formo parte, esta es una organización donde nos dedicamos a la Organización Comunitaria Antirracista y el desarrollo del liderato en Puerto Rico. Trabajamos hacia la creación de cambios sistémicos, institucionales y culturales que lleven a la erradicación del racismo y otras formas conexas de opresión como el sexismo, clasismo, heterosexismo y colonialismo y militarismo. Así que definitivamente estamos reconociendo que hay un legado, el mal legado, como llama Lidia Milagros González, ¿verdad? El legado de la esclavitud, que es el racismo, que todavía está ahí vivito y coleando, como decía Ebenezer. Confrontamos retos en el ámbito de la educación antirracista cada vez que abrimos foros y espacios sobre el tema, la negación, por supuesto, y trivialización del racismo, de que todos somos negros, todos somos iguales ante los ojos de Dios y ese tipo de respuestas, tapujos y microasaltos, microagresiones que no son pequeñas, sino que son continuas, son formas donde se manifiesta el racismo a nivel interpersonal. También confrontamos los retos de la pobreza en el lenguaje antirracista y carencia de definición más allá de la experiencia, esa experiencia personal, que es importante reconocerla, pero sin embargo pues hay que escalar, ¿verdad?, a nivel institucional, como bien se han estado trabajando diferentes políticas e implantarlas. Entonces, para atajar ese racismo institucional, apostamos a una educación antirracista y ahí pues quiero mencionar algunas aportaciones como lo es el libro Arrancando mitos de raíz, que es una guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, por varias colegas desde UPR Calley, pero también con alianza con el colectivo ILE. Y ha habido otras iniciativas también, Lidia Milagros González, Tras las huellas del hombre y la mujer negras en la historia de Puerto Rico, que es para el nivel de escuela superior. Así que ese reconocimiento también hace falta tomarlo en cuenta y que lo que buscamos es cambio a nivel curricular, cambio a nivel institucional, viendo el racismo como un problema de violencia, al fin y al cabo. Así que, ¿y por qué es importante luchar por una educación que afirme nuestra afrodescendencia y cuestione el racismo? Pues definitivamente la escuela es una de las instituciones más importantes en la socialización temprana de nuestros niños y niñas. En la escuela muchos niños y niñas se enfrentan a situaciones de rechazo racial y adquieren conciencia de una jerarquía racial que privilegia a lo blanco y rechaza a lo negro. Está el racismo antinegro, tiene apellido. Es un racismo antinegro que hay que combatir, ¿verdad? Y las consecuencias de esa humillación y burla, exclusión que vemos sistemáticamente en nuestras escuelas hoy día, son pues que observamos que hay niñez que se convierten en desertores escolares, que uno dice, ¿realmente es la niñez que son desertores escolares o es el sistema que los desertó? El enjuiciamiento, como bien traía Palmira, como el ejemplo de Alma, que fue enjuiciada y que se pudo detener gracias a los esfuerzos legales y comunitarios y a su familia, a su madre, en defensa, pero ¿cuántos pasan por desapercibidos? Así que hay unas consecuencias reales, incluso hemos visto situaciones, ¿verdad?, de muerte. Y en el escenario escolar y en el espacio educativo debe ser un derecho, debe ser parte de nuestros derechos. Sin embargo, todavía hay pues todo un trabajo a nivel curricular que hay que seguir haciendo a nivel sistémico de nuestras instituciones escolares, no solo a nivel público, sino también a nivel privado, porque la educación todavía se presenta de una forma muy jerarquizada. En un momento dado, cuando llevamos a cabo esta investigación preliminarmente, pues las imágenes en los textos fue parte de lo que sistematizamos y veíamos cómo continuamente había un patrón donde lo blanco, lo eurocéntrico está en un nivel superior y lo indígena y lo negro pues un nivel inferior. Y ese patrón lo vemos que se perpetúa y se repite a nivel cultural
y a nivel también de nuestra niñez, en las actividades escolares donde tuvimos la oportunidad de presenciar a lo largo de 9 años de investigación en el área de Calley. Si presentamos las personas africanas como meras víctimas de la esclavitud y no mencionamos sus logros, su resistencia, si empezamos nuestra historia desde la esclavitud, estamos omitiendo toda una historia donde éramos, ¿verdad? Nuestros ancestros y ancestras eran libres, y una historia rica que hay que seguir rescatando desde el inicio de esa enseñanza de nuestra historia ancestral. Y por supuesto, a la hora de tener la Semana de la Puertorriqueñidad, pues muchos niños, niñas no se identifican con la negritud precisamente por esa posición inferior en que se presenta la negritud continuamente. Y entonces, cambiando entonces al otro tema que quiero exhortar, tiene que ver con la recopilación de datos sobre raza para documentar el tema del racismo, y quiero añadir acá también el colorismo. El colorismo como, digamos, como la hija del racismo, si se quiere. Y, por supuesto, hay una imposición histórico-colonial que ha estado ahí desde la época de española hasta hoy día, que todavía se perpetúa y que vemos con manifestaciones hasta, ¿verdad?, el día de hoy, cómo Trump llegó y nos tiró papel toalla, etcétera. O sea, que yo creo que ha habido también un despertar con las situaciones críticas que hemos estado viviendo, el asesinato de George Floyd, que obviamente no es el primero, pero al ser documentado y tener esa visibilidad, movilizó a varios sectores a nivel internacional. El fenómeno Trump definitivamente es un despertar, y por supuesto los esfuerzos e iniciativas, nuevamente quiero reconocer y recalcar que hay un trabajo que estamos haciendo en Puerto Rico. Falú, la Fundación Falú, definitivamente, todas estas iniciativas que llevan décadas, hay que reconocerlas y visibilizarlas, y ojalá continuar formando alianzas. En términos del censo de Estados Unidos en Puerto Rico, que es obviamente una imposición, pues hay que ver cómo se pregunta sobre raza en el censo y cómo contestamos en ese instrumento. ¿Por qué traigo esto? Porque hace falta tener datos en Puerto Rico. Si no contamos con los datos, ¿cómo vamos a poder documentar dónde está el racismo? Y nos parece que el censo es una oportunidad para continuar abriendo ese diálogo y poder llegar a consensos, no solamente en términos de política pública, ¿verdad?, porque podemos seguir creando política pública, sino también fomentar alianzas desde nuestras organizaciones para documentar y visibilizar las personas que estamos atendiendo. Por ejemplo, en organizaciones de personas sin techo, como ha mencionado Palmira, poder documentar quiénes están en estos espacios, en las cárceles, en las instituciones penales, en la Procuraduría de la Mujer, documentar también quiénes son esas mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y los asesinatos de nuestros jóvenes también. Así que hay varias formas de hacer esto, hay propuestas en términos de categorías raciales, más allá de lo que propone el censo de Estados Unidos, con los cuales no nos identificamos, sino también para atajar el colorismo hay una propuesta para documentarlo utilizando una escala de color de piel, del 1 al 6, donde 1 es claro, 6 es oscuro. Esta escala de color de piel la hemos utilizado en investigaciones y por eso lo traigo también, porque es una herramienta que se ha utilizado y ha sido útil para documentar cómo se da el racismo, por ejemplo, en instancias como salud, el tema de salud. Isar Godró, José Caraballo Cueto acaban de publicar un artículo precisamente donde hay un detrimento en la salud, en las condiciones de salud de acuerdo a la tonalidad de piel. Así que veamos qué investigaciones se han llevado a cabo, qué esfuerzos, qué iniciativas están allí.
para poder documentar más sistemáticamente el racismo en Puerto Rico. Y por supuesto, continuar en el proceso de diseminación y fomentar alianzas no solo en Puerto Rico, sino también a nivel internacional. Hemos mencionado la Ley 24 para declarar el 21 de marzo de cada año en Puerto Rico como el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia. El 31 de agosto se conmemoró por primera vez el Día Internacional de los y las Afrodescendientes, y a eso, pues, por supuesto, reconocemos el liderato de nuestra licenciada Ana Irma Rivera Lacén. Así que hay que reconocer, pues, qué podemos seguir fomentando y añadiendo, ¿verdad?, en esos espacios que se van a continuar abriendo. Recomendamos que en esa agenda antirracista entonces podamos reconocer y denunciar el racismo que existe en la fibra institucional de la educación, gobierno, etcétera, aunar esfuerzos para exigir lidiar con la negación de la problemática de racismo antinegro en todos los niveles, incluyendo la recopilación de estadísticas, y diseminar los consensos de CONAFRO, de aquí, de este foro, entre organizaciones comunitarias, académicas y gubernamentales para abrir espacios de diálogo y acciones transformadoras. Además, recomendamos, pues, aglutinar organizaciones antirracistas con metas en común para compartir recursos y fortalecer la agenda antirracista en Puerto Rico. Muchas gracias a la compañera Mariluz. Pasamos ahora con el compañero Eduardo Lugo, que está aquí justo al lado mío. Buenas tardes a todos y a todas. Siento que después de Mariluz no tengo mucho que decir. Trabajamos muchas cosas bastante similares. Yo soy psicólogo clínico comunitario de adiestramiento. Como psicólogo tengo que decir que me siento que estoy en un experimento de condicionamiento con las luces para el tiempo, totalmente, que funciona muy bien, así que gracias por eso. Debo comenzar diciendo, ¿verdad?, un poco que como psicólogo en el contexto puertorriqueño, soy parte de una disciplina en Puerto Rico que tiene grandes influencias coloniales. Y es una disciplina donde se habla muy poco acerca de lo que es el racismo en Puerto Rico. Muy interesantemente, y lo mencionó Mariluz ahorita, ¿verdad?, cuando hablamos acerca de racismo o comienza a haber un auge en la psicología en Puerto Rico para hablar sobre el racismo, viene del suceso, ¿verdad?, del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. Así que para mí presenta una situación bien interesante de que no tenemos conciencia de cómo nos impacta a nosotros el racismo en Puerto Rico y cómo interpela en términos de la salud mental y el bienestar de las personas, ¿verdad?, el racismo en Puerto Rico, y tenemos que esperar que pase algo en Estados Unidos para entonces reaccionar. Y aquello cuando sucedió el asesinato de George Floyd fue, no sé si Marilu coincidió conmigo, pero fue toda una moda dentro de la psicología donde invitaron, estoy seguro que a Marilu te invitaron a algunos espacios para hablar sobre esto, a mí me invitaron para hablar sobre el racismo, estuve en un espacio con Doris, que anda por ahí también, en una de las escuelas graduadas aquí en Puerto Rico, y luego de eso fue como una moda, ¿verdad?, y de momento ahora pues volvemos nuevamente a invisibilizar, ¿verdad?, lo que son los efectos del racismo en las diferentes áreas, ¿verdad?, de lo que es el bienestar de las personas. Yo trabajo desde la psicología clínica comunitaria, trabajamos con proyectos educativos tanto para juventud como para la niñez, desde una perspectiva decolonial, feminista, antirracista, y voy a utilizar mi tiempo para hablar un poco acerca de uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, que es el proyecto que se llama Aula en la Montaña, lo cual es un proyecto que estamos llevando a cabo en una comunidad en las montañas en Peñuelas, una comunidad que para mí, cuando yo miro a esta comunidad, puedo ver reflejado tantas cosas en términos del impacto de lo que han sido las políticas públicas fallidas de este país y cómo estas políticas públicas han llevado a la migración, han llevado a la pobreza y han llevado a destruir lo que es el sistema educativo del país, el acceso a la educación y lo que es la calidad de la educación en el país. Es una comunidad donde podemos ver cómo Operación Manos a la Obra en 1950 comenzó a haber un desprendimiento de lo que era el centro de la isla, la tierra, la agricultura, cómo comenzamos a ver el fraccionamiento de nuestras familias, ¿verdad?, en muchos de los sectores del centro de la isla,
y cómo entonces muchas de las personas que viven en estos sectores tienen un nivel de educación baja. Esto en este momento histórico de la pandemia fue muy significativo porque muchos de los padres de los niños que conviven en la comunidad son padres que tuvieron que salir a trabajar y los abuelos se quedaron a cargo de la educación de sus hijos, lo cual fue una limitación severa porque evidentemente si yo tengo un segundo, un tercer grado de educación, el poder ayudar a un niño de quinto y sexto grado a hacer sus asignaciones es prácticamente imposible. Es para mí que soy profesor universitario y cuando mis hijos llegaron a octavo o noveno grado y me traían la matemática, yo tenía que buscar en Google para poder entonces ayudarlo porque ya a mí se me había olvidado ese tipo de matemática. Así que usted se puede imaginar, ¿verdad?, los retos que presenta para la educación de estos niños, ¿verdad? Estar impactados por lo que han sido políticas públicas que han afectado de manera negativa lo que es el derecho a la educación en Puerto Rico. Y digo el derecho a la educación porque nosotros como que no nos estamos cuestionando ¿cuál ha sido el impacto de los sucesos? Vamos a empezar de promesa para acá, desde que tenemos la Junta de Control Fiscal, lo que ha sido el desmantelamiento y el cierre de muchas de nuestras escuelas, y luego de eso lo que es la crisis climática que desproporcionalmente afecta a comunidades pobres y personas afrodescendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros experimentamos el huracán María, el huracán Irma, los terremotos que todavía hasta hace poco, ¿verdad?, en el área suroeste los estábamos sintiendo, la pandemia del COVID-19 lo que ha ocasionado es un problema de accesibilidad a la educación para nuestros niños y para nuestras niñas, a lo cual le sumamos lo que es el trauma socioemocional que ha provocado todos estos eventos de crisis climática. Nosotros allá en el área suroeste de Puerto Rico, muchos de nuestros niños durante los primeros 3 meses de este año escolar, no le estoy hablando durante ese primer año de la pandemia, sino empezando en agosto, tenemos niños que iban a la escuela 1 y 2 veces durante la semana. Y el resto de la semana tenían que volver a sus casas para tener esa educación virtual que en muchos casos no existe porque todavía no tienen un acceso consistente a lo que es la Internet. Por otro lado, los rezagos que nuestros niños tienen, que para mí son rezagos del sistema educativo que no supo manejar lo que fue la crisis, lo que fue la crisis del COVID-19, son rezagos que no están pudiendo tener el apoyo dentro de sus escuelas para poder trabajar con esto, porque pues no están teniendo contacto con los maestros. Hay muchos maestros que están viendo solamente 1 y 2 veces en semana a sus estudiantes. Muchos de los maestros en el área sureste nos dicen, nosotros no conocemos bien a nuestros estudiantes, no podemos apoyarlos porque si los veo en la calle no sé que son mis estudiantes. Y no es hasta recientemente que comienzan entonces a reintegrarse nuevamente al espacio de la escuela. Así que dentro de ese marco, que para mí es una clara violación al derecho al acceso a la educación, nosotros comenzamos un proyecto que para mí yo pienso que debería ser parte de reflexión y de un movimiento hacia una educación emancipadora y que comencemos a ver que tenemos que hacer esfuerzos como el que hace Mariluz, que es un esfuerzo tremendo en términos de fomentar esa educación antirracista dentro de nuestro sistema, pero tenemos que comenzar a generar proyectos de educación en comunidades, que no dependamos del Departamento de Educación. El Departamento de Educación, escuché yo hace un mes atrás, en una reunión dijo que tenía tanto y tanto dinero que no sabían qué hacer con él. Y yo por poco me caigo para atrás. Que nos lo den a nosotros, que nosotros sabemos muy bien dónde podemos invertir ese dinero, ¿verdad? Así que yo pienso que parte de lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es ese tipo de educación emancipadora en las comunidades, que no dependa del Estado y que podamos entonces comenzar a construir procesos de apoyo tanto educativo como socioemocional para nuestros niños. El proyecto que nosotros llevamos a cabo tiene varios componentes. Uno de los componentes es un componente de tutorías a nuestra niñez. Bueno, primero déjeme decirle que está anclado en la misma filosofía del proyecto que dirijo, una filosofía feminista, decolonial y antirracista. Y a través de eso pues diseñamos unas tutorías que damos todos los sábados para los niños. Además de eso, tenemos contacto con ellos durante la semana, 4 días en semana para apoyarlos con sus asignaciones. Tenemos un equipo multi y transdisciplinario donde hacemos evaluaciones de parte de psicólogos escolares, expertos en educación especial. Tenemos un problema bien grande en términos de la intersección de la raza y los problemas de educación especial en este país. Esa es una de las grandes violencias y violaciones de derechos humanos en Puerto Rico, que no viene desde ahora. Viene de hace décadas en Puerto Rico y esto no se resuelve. Hablando del doctor Caraballo Cueto, salió un estudio que dice
que en escuela intermedia, particularmente los estudiantes de educación especial, desertan la escuela. No es que desertan la escuela, es que la escuela los desertó desde primer grado, porque nunca les proveyó el apoyo que necesitaban para tener una buena experiencia educativa. Así que nosotros tratamos de subsanar eso en el proyecto, hacemos evaluaciones, les damos servicios a los niños, wow, le hacemos intervenciones a los niños para poder fortalecer, ¿verdad?, ese componente. Además de eso, tenemos un componente de identidad cultural muy potente, donde a través de lecturas de cuentos, nuevamente que enfatiza la perspectiva de género, el énfasis antirracista, y a través de clases de bomba con el doctor Pablo Rivera, trabajamos ese componente de identidad individual y de identidad colectiva para nuestros niños. Incluye también un componente de agroecología, porque creemos que tenemos que comenzar a promover en nuestra niñez, ¿verdad?, lo que es ese amor por la tierra, pero a la misma vez el contacto con la agroecología tiene que ver con historia, tiene que ver con identidad y tiene que ver con sustentabilidad alimenticia en un pueblo que depende en casi el 90% de importaciones, ¿verdad?, para nosotros alimentarnos. Tenemos un componente de actividad física y entonces, pues evidentemente, pues tenemos otro componente de apoyo a los padres, porque entendemos que dentro de la crisis climática, lo que yo hago como psicólogo, lo que el especialista de educación especial hace, tenemos que darle esas destrezas a los padres. Yo estoy seguro, y perdonen el ser tan negativo, pero estoy seguro que en medio de la crisis climática, en algún momento vamos a volver a estar encerrados. Pues tenemos que darle esas herramientas a papá y a mamá para que puedan trabajar en la casa con sus hijos y que no se sientan como se sintieron durante todo este año de la pandemia, donde estaban con 3 niños, 2 niños en la casa y no tenían los recursos para poder apoyarlos. Si queremos movilidad social en un país que es altamente pobre y altamente desigual, necesitamos entregarle esas destrezas a las comunidades. Muchas gracias, compañero. Pasamos ahora con el compañero Fermín Araiza. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todas y todos. Yo estoy aquí sustituyendo a mi jefe, a William Ramírez, que muchos de ustedes lo conocen y siempre ha colaborado con este tipo de actividad. Como parte de la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico, yo estoy haciendo las labores como director legal desde enero del 2019 y en la Unión Americana de Libertades Civiles pues también hemos tratado el tema del racismo, el discrimen, la opresión, los asesinatos por razón de raza, y en ese sentido pues me gustaría compartir algunas de las experiencias que yo he tenido allí en este corto tiempo. Hemos trabajado temas de racismo anteriormente, por ejemplo en Vieques. Si hay una de las comunidades predominantemente negras en Puerto Rico que ha sido discriminada, vilipendiada, bombardeada, contaminada, ha sido Vieques. Tenemos muchísimas comunidades negras a lo largo de todo Puerto Rico, pero el caso de Vieques es un caso muy trágico. El caso de Vieques es un caso donde prácticamente se han llevado a cabo ejercicios bélicos que no se permiten en ninguna otra parte de Estados Unidos en lugares poblados. Y eso es parte de una política racista, es parte de una estrategia de desplazar a una comunidad completa para quedarse con el pedazo de tierra. Lo mismo ocurre en Puerto Rico actualmente, pero con promesas en gran escala. Lo que decía el compañero Lugo es muy cierto en la medida en que en Puerto Rico se aprueba una ley llamada promesa o mal llamada promesa, porque la única promesa es a compañías multimillonarias que están en Wall Street. Es prometerles que le van a pagar una deuda cuya responsabilidad radica en el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué se aplica en Puerto Rico y no se aplica en los estados en Estados Unidos, ni en las grandes ciudades de Estados Unidos que se van a quiebra? Porque allá tú no les puedes embargar el presupuesto, pero como bajo la cláusula territorial a Puerto Rico tú lo puedes tratar distinto, porque es parte de una política colonial y racista. Te lo dicen los casos insulares. Nosotros tenemos los poderes plenarios, el Congreso, para tratar a Puerto Rico de forma distinta a cualquier otro territorio y a cualquier estado de Estados Unidos. Pues tenemos la potestad de embargar el presupuesto. ¿Y hacia dónde iba dirigido ese presupuesto? Hacia el pago de las escuelas públicas, el pago de maestros, las pensiones de nuestros retirados, nuestro sistema de salud
Y en la medida en que tú le quitas ese capital a todos esos renglones de nuestro quehacer social y como país, la gente se va a ir del país. Y son medidas racistas también. Tenemos el racismo contra la población negra y tenemos el racismo que provoca el colonialismo. Y en ese sentido, nosotros hemos tratado de llevar un mensaje al gobierno de Estados Unidos para tratar de erradicar estas políticas racistas en Puerto Rico. El tema de la educación, por ejemplo, cuando Julia Kelleher estaba aquí como secretaria del Departamento de Educación, cerraron más de 435 escuelas públicas. ¿Quiénes iban a estudiar a estas escuelas públicas? Nuestra población pobre, nuestros niños pobres, en su gran mayoría negros. ¿Dónde van a estudiar ahora? ¿Dónde va a estar Puerto Rico? Cuando hablábamos de que visitamos las cárceles y nuestros clientes, cuando nosotros entrevistamos a nuestros clientes, muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. Imagínense dónde vamos a estar de aquí a 10, 15 años si seguimos cerrando escuelas. Si no retomamos como proyectos como el que propone el compañero Lugo, de crear entonces escuelas comunitarias. No podemos depender del Departamento de Educación Pública. Nos están desmantelando el país. Y el que se ve afectado no es el rico que vive en la urbanización pudiente, es la persona que necesita los servicios del Estado. Y lamentablemente, gran parte de esa población es población negra, discriminada, maltratada, sin igualdad de oportunidades, y entonces nos quejamos de la criminalidad. Hay quien dice que si tú le entregas un diccionario y una novela a un estudiante, sacas de la calle una pistola de aquí a 10 a 15 años. Pero aquí lo que estamos haciendo es lo contrario. Se invierte la ecuación. Eliminamos la educación y vamos suplantando la población. Pasa en Vieques y está pasando en Puerto Rico. Tenemos un éxodo masivo de puertorriqueños, principalmente gente pobre, hacia los Estados Unidos. Y lo tuvimos en el pasado. Lo tuvimos en el pasado. En ese sentido, cuando nos remontamos a los documentos que forjaron la nación americana y nosotros leemos en la Constitución We the People, tenemos que recordar que We the People no éramos todos. We the People no incluía a los negros, We the People no incluía a los esclavos, no incluía a las mujeres. ¿Cuándo fue que las mujeres lograron ejercer el derecho al voto en Estados Unidos? Si no fue en el siglo XX.